Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 22 de diciembre del 2020 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos la edición 581 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a una gran invitada desde la Ciudad de México, a Jessica Santillán Gómez, que tiene la licenciatura en hidrobiología en la UAN Iztapalapa y que actualmente estudia la licenciatura en biología en la UNAM en la FES Zaragoza. Bienvenida al programa de Cosmonautas Filosóficos. El tema del cual vamos a hablar está muy en boga. Es sobre el SARS-CoV-19. Muy bien. El SARS-CoV-19 ha afectado en este año 2020 de una manera crucial en nuestras vidas, dado que tenemos que estar en confinamiento y todo el caos económico que ha derivado a causa de la pandemia. Sabemos que esta cuestión ha sido complicada, dado que hay países, hay estados, naciones políticas que su salud pública se ha visto mermada, dado que se ha privatizado. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, en donde aquel país no tiene una salud pública gratuita, sino mediante seguros. Ellos tienen que lograr atenderse en aquel país. En México, pues sabemos toda la cuestión política y todo lo que ha trascendido en cuanto a confrontar esta pandemia y las medidas que se han tomado por parte de la Secretaría de Salud. En cómo ha sido o cómo fue el inicio de esta pandemia, mi estimada Jessica. Ok, bueno, el inicio pues se dio a finales del año pasado, Uh-huh. como bien se sabe porque se dio en Wuhan, China. Uh-huh. Eh, Sin embargo, esa ciudad fue declarada en cuarentena hasta el 23 de febrero del 2020, es decir, pues no se tomaron medidas preventivas a tiempo, ¿no? En cuanto a cómo nombrarlo, bueno, pues el 12 de enero del 2020 se le nombraba como COVID-19. Sin embargo, fue hasta el 11 de febrero del 2020 como ya su nombre más específico y pues correcto sería SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2. Bueno, de ahí pues como bien sabemos, pues no se tomaron medidas preventivas a tiempo, se fue expandiendo a otros países, tanto así que el 28 de junio del 2020 pues ya contábamos con este virus en 216 países. Uh-huh. Esto dio lugar a que se decretara que es una pandemia. Por parte de la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a este virus. Pandemia, así es. Y para que fuera declarada pandemia, ¿cuáles son lo que tú mencionabas? ¿Cómo, ¿Por qué es declarado pandemia? Cuando existe una propagación mundial, Uh-huh. es decir, cuando ya pues la enfermedad se podría decir que traspasa fronteras. Ya tienes registros en pues bastantes países, ya tú lo decretas o lo denominas que es una pandemia. ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es el compuesto del SARS-CoV? ¿Cómo se compone? Bueno, para empezar, pues hay que tener en claro que esto es un virus, ¿no? Uh-huh. Hay algunas situaciones en el campo de la biología que te dicen, bueno, en sí su definición es que no son organismos o microorganismos que posean vida. Sin embargo, allá hay
pues unas opiniones en contra, muchos científicos dicen que sí, pero bueno, actualmente la definición que tenemos de virus es de que es un agente infeccioso que posee una estructura sencilla, en su interior posee ADN o ARN y pues se encuentra envuelta en una cápsula proteica. En el caso de este virus, pues se dice que es un coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un virus esférico de aproximadamente 100-160 nanómetros de diámetro. Como bien te había dicho, pues presenta una cápsula proteica, más específicamente de una bicapa lipídica, y posee un ARN monocatenario positivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que posee una cadena sencilla de ARN. Esto es a grandes rasgos, así es pues la estructura general de este virus. ¿Cuáles han sido cuáles han sido las afectaciones del SARS-CoV? ¿En el cuerpo humano te refieres? Claro, en el cuerpo porque, humano. Bueno, en el cuerpo humano, pues ya este virus daña principalmente, bueno, ya a largo plazo, pues daña los pulmones, el corazón e incluso el cerebro, pero pues no solamente afecta a los seres vivos, como ya sabemos, pues ha afectado hasta la economía mundial, ¿no? Ha afectado de gran manera este nuevo virus que surgió. ¿Cuáles son los antecedentes? Pero sí, las afectaciones generales pues han sido en los pulmones. ¿Cuáles han sido los antecedentes históricos de las pandemias o de la pandemia? ¿Como los antecedentes? Ajá, los antecedentes históricos de otras pandemias. Ah, ok, bueno. Pues se ha decretado como pandemias lo que es la viruela, que también es provocada por un virus. Se documentó, fue documentada en China, pero se cree pues que ya tenía tiempo. Se cree que hasta los egipcios pues ya existía esta enfermedad entre ellos. Después otra pandemia que se vino fue la del sarampión, que también es ocasionada por un virus, y aproximadamente cobró la vida de 200 millones de personas. También otra pandemia fue la gripe española, que sucedió en 1918. Esta enfermedad provocó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas, que es aproximadamente en esos tiempos era el 3 o 6% de la población mundial. Bueno, también otra pandemia pues fue la peste negra. Esta, sin embargo, no es ocasionada por un virus, sino por una bacteria. Y bueno, y el VIH pues también se consideró una pandemia. Es bastante interesante lo que tú mencionas sobre la viruela, porque en el siglo XIX, Francisco Javier Balmis, uno de los científicos españoles, concretó una expedición en donde llevaban la vacuna de la viruela en Sudamérica y en otros lares, y esto es de los antecedentes de la aplicación de la vacuna en una pandemia, como tú lo mencionabas. ¿Cuáles son los antecedentes de la vacuna? ¿Qué antecedentes o quién fue el que la creó? Es interesante, de hecho te voy a comentar pues por qué se le dice vacuna, ¿no? Un personaje llamado Edward Jenner en el 1978, publicó una obra sobre la viruela, pero esta estaba desarrollada en el ganado vacuno. El método que él utilizó pues lo llamó vacuna, por lo mismo de que pues fue desarrollado en este tipo de ganado. Ya
durante el siglo XX, pues ya es que la vacunación ha sido el mayor impacto en salud pública. Uh-huh. Lo podemos ver actualmente con la vacuna que tardó aproximadamente un año en crearse en los distintos laboratorios más famosos como AstraZeneca y otros. Así es. Y cuáles son las etapas que van a seguir, se van a desarrollar en la vacunación en México. Es bastante interesante cómo se va a aplicar y cuál va a ser la normalidad en la que vamos a volver hacia en el 2021 o hasta el 2022. Exacto, ¿no? Es, Bueno, tendríamos que ver cómo nos afectaría eso, ¿no? uh-huh. Eh, de, bueno, parece ser, no estoy muy segura que pues, esta vacuna tendría que ser obligatoria, uh-huh. pero no estoy segura. Eh, Porque, bueno, en la historia esto de las vacunas, uh-huh. Cuando se empezaron a desarrollar las primeras vacunas para combatir la viruela, Uh-huh. eran opcionales. Uh-huh. Sin embargo, pues después se estableció que deben de ser obligatorias. Entonces, pues habría que ver cómo manejan esta situación. Tú que vives en aquellos lares en la Ciudad de México, ¿has visto cómo ha afectado en esta cuestión de la convivencia social en la capital? Sí, ha afectado pues bastante porque México es una ciudad que tiene un ritmo de vida muy acelerado Uh-huh. y que de repente eh, corten algunas actividades Uh-huh. en las que estábamos acostumbrados a hacer tal vez diario o muy seguidas, Uh-huh. psicológicamente sí es un impacto negativo a mi manera de verlo. ¿Por qué? Porque pues nosotros al ser seres sociales necesitamos convivir con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, asistir a la escuela, Uh-huh. ahorita o sea las clases en línea, todo esto, ¿no? No es lo mismo y psicológicamente ha afectado a muchas personas, se han elevado los casos de depresión, de ansiedad. Claro, también vemos en las imágenes como en la Ciudad de México, en los medios de transporte, ya sea el metro, metrobús o camiones, en estas aglomeraciones y que no se ha respetado las medidas que ha emitido el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Y esto hay... Así es, incluso, Prosigue, prosigue. bueno, incluso cuando se empezaron a ver casos en México de este virus, Uh-huh. las medidas que ahorita se tienen como obligatorias no lo eran opcionales. Uh-huh. O solo te pedían el cubrebocas en el metro si ibas enfermo. Uh-huh. También yo siento o creo pues que debieron de haberlo puesto obligatorio Uh-huh. desde que se tuvieron los primeros registros aquí en México. Es complicado porque, como tú mencionabas, estamos acostumbrados a tener conversaciones, a ir a la calle, a toda esta cuestión de las clases, de las universidades, y ahora tenerlo que ver tras Zoom o las distintas plataformas que existen, y ha conllevado, tú mencionas, a desempleo también y cuestiones de suicidios que es realmente alarmante en esta pandemia. Pero como sociedad también no hemos respetado el que tiene que haber un confinamiento y en algunas partes ya sea de la Ciudad de México o del estado se siguen haciendo fiestas con grandes aglomeraciones y sin y sin llevar a cabo todas las medidas de cubrebocas o la sana distancia.
así es.